Hoy vamos a hablar de la Cuba que no sale en los noticieros, la que no marcha por convicción, sino por miedo, la que no canta consignas, sino que susurran oraciones por sus hijos. Este episodio no trata de política, sino de verdad, de la Cuba que resiste, aunque la quieran callar, de la Cuba que sobrevive entre apagones, colas y hospitales vacíos, porque mientras el régimen desfila con banderas, un pueblo entero lucha en silencio por un pedazo de pan, por una pastilla, por un poco de esperanza. Bienvenidos a la Alianza Podcast. Hoy presentamos Cuba entre el exilio y la resistencia. Y tenemos con nosotros a Yainiel y a Tania. ¿Cómo han Hola, estado? bien, Hola, buenas bien, gracias a tardes. Dios. ¿Todo Ahí bien? como nuestros analistas principales. ¡Qué honor! Hoy hablaremos de dos Cubas, la que el régimen intenta vender al mundo y la que de verdad sufre, la que resiste en silencio. Yainiel, ¿cómo describirías esa diferencia entre la Cuba real y la que el régimen intenta mostrarle al mundo? A ver, la Cuba real, la Cuba que el régimen intenta mostrarle al mundo es como si fuera un museo. Todo perfecto, todo está bien, personas alegres, un gobierno que se preocupa por su pueblo, todo es perfecto. Mientras que lo que pasa en el pueblo es diferente, es una herida abierta. ¿Por qué? Porque el pueblo está sufriendo, tiene hambre, vive en la miseria, vive en constantes apagones, vive enfermo, en estos momentos vive enfermo y no se tiene un gobierno que se preocupa por el pueblo de Cuba. Entonces ellos lo que intentan vender al mundo es que todo está perfecto dentro de la isla, cuando todos sabemos que no, cuando el mismo pueblo está sufriendo constantemente. Eso es lo que yo entiendo mediante esto de la diferencia Du- entre la Cuba real y lo que la dictadura intenta venderle a todo el mundo. Sí, es duro esa imagen que quieran una fachada, un Así teatro es, y entonces detrás de cámara sea otra. Es como para mantener la opinión pública así o esa es, fachada. así Una es. Tania, mentira. cuando escuchas el título de este episodio, Cuba mientras marchan, un pueblo muere abandonado, ¿qué sentimiento provocas en ti? Bueno, un sentimiento de dolor, de tristeza, de a veces de impotencia, porque somos parte de ese pueblo, fuimos parte de esas marchas, porque todos sabemos que el que vive en Cuba tiene que participar en esas marchas. Y entonces ver el cubano obligado a participar en eso, aunque tú cuando des la espalda sabes que no es lo que tú crees, que conoces, porque el cubano conoce la realidad de Cuba que decía Yainiel, pero que desgraciadamente tiene que participar. Es muy doloroso, es saber que es muy difícil que tú tengas que ir obligado porque sabes que no tienes otra alternativa, que puedes perder tu trabajo, etcétera, todas las cosas que hace el desgobierno para obligar a las personas, a los cubanos a participar que trabajan con el Estado. Ser peones, ser sin una esperanza, es un dolor muy grande ver ese pueblo marchando con hambre, sin desayunar, sabiendo que van a regresar y no muchas veces no tienen ni qué cocinar. Es doloroso, es muy doloroso. ¿Por qué crees que es tan importante comenzar este episodio resaltando ese contraste entre la propaganda y la realidad? Primeramente porque sería como romper el hechizo de esa mentira oficial que siempre están vendiendo a todo el mundo en el mismo pueblo de Cuba, dentro del mismo pueblo de Cuba, porque hay muchos que están dentro que están siendo completamente engañados, que no se dan cuenta que existe un gobierno que no los protege, que no les importa lo que les pase al ser humano dentro de la isla. Es por eso también que podemos conectar emocionalmente con quien sufre esta realidad, donde le mostramos cómo la dictadura los engaña en su propia cara. Podemos también convertir esta denuncia en un testimonio histórico, donde esto queda grabado en la mente de las personas, en redes, en todas las plataformas donde denunciamos y dejamos claros todas las cosas que realmente están pasando dentro de la isla y que ellos nos ocultan. Y pues podemos inspirar resistencia del cubano, podemos inspirar unidad entre los cubanos dentro y fuera de la isla, que eso es una de las principales cosas que necesita el cubano hoy por hoy, la unidad, unirnos tanto dentro como fuera de la isla. Y está más que claro, porque realmente somos tres cubanos que salimos de la isla y si lo miran, no tenemos por qué estar haciendo estas cosas. Se dice, bueno, ya nosotros salimos de ese régimen, ya nosotros estamos en un país de libertad, por decirlo así, y dedicamos nuestro tiempo, dedicamos nuestro esfuerzo, porque quien piense que hacer todo esto es fácil, necesitas preparación, necesitas estudio, necesitas
invertir y aún así abogamos por la libertad en nuestro país, aún estando fuera. Y muchos pues, critican, no, pero si ya ustedes salieron, o por qué, porque lo podemos hacer desde aquí, porque si lo hiciéramos allí, fuéramos oprimidos. Presos, privados de libertad. Tania, desde tu visión, ¿qué intención tiene ese tono reflexivo y casi periodístico con el que abrimos este capítulo? Precisamente de eso que estaban hablando ustedes, llegar a todos los corazones o llegar a muchos corazones, sensibilizar el pensamiento del cubano dentro y fuera de la isla, desmontar toda la mentira del régimen, pero a la vez que existen muchos cubanos que se sienten identificados con nosotros, porque yo soy una abuela, soy una madre, no soy una periodista, no soy una abogada. Con un teléfono y con mi voz, con mis años, estoy levantando la voz y deseo un mejor país para mí. Y si yo puedo levantar la voz, lo pueden hacer muchas madres, muchas mujeres, muchas abuelas que deseen lo mejor para sus hijos, para sus nietos, un país al volver, porque lo único que tenemos nosotros, los cubanos, es Cuba. Cuba es nuestra, no es de ellos. Entonces, ustedes son jóvenes, hay muchos jóvenes identificados con ustedes que quieren los mismos de la isla que los de afuera también quieren ver una Cuba libre. Entonces buscamos unirnos los cubanos dentro y fuera, como que el que desea, que el que le duele ese corazoncito, que el que ama todavía a los familiares que tiene adentro, el que quiere una Cuba linda, próspera, resplandeciente, pueda levantar su voz y pueda aportar su granito de arena, porque todos, desde el individuo, desde yo, ¿qué puedo hacer yo? No, no es lo que puede hacer nadie o un gran líder o no, yo, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me corresponde a mí? Y a mí me corresponde eso. Entonces yo tengo que empezar por mí, por lo que yo puedo hacer y hacerlo. Cuando todos tengamos desde el punto de vista individual de cada uno, aportar algo, todos vamos a aportar mucho porque son muchos los cubanos que estamos en el exilio obligados por causa de esa dictadura que nos ha quitado y nos ha hecho sufrir a todas las familias cubanas. Y vamos más allá, si nos ven, dejen su comentario positivo, no traten de como, ok, si no estás de acuerdo, perfecto, lo pones y no estás de acuerdo, estamos en un país de libertad Por y es lo supuesto. que queremos. Pero, ok, si vas a protestar o vas a levantar tu voz allá y te puedes buscar un problema, nosotros lo entendemos, pero por mirar, por ver, nadie te puede decir nada, porque la verdad no se puede ocultar, nadie te puede tapar o ocultar esa verdad, no es un delito. Por mucho que quiere el régimen privar de información al cubano que está allí, no puede hacerlo, no puede. Pasando a Matanzas, una provincia de Cuba que grita actualmente. Vamos a hablar de Matanzas, que es el espejo de toda Cuba. ¿Por qué Matanzas se ha convertido en el reflejo de abandono nacional, Yainet? ¿Por qué? Que es una provincia que ha sido fuertemente abandonada por el gobierno, totalmente abandonada por el gobierno. Date cuenta que nosotros, el equipo de la Alianza, llevamos denunciando el tema este de la enfermedad desde que surgió. Desde el 17 de agosto de 2025, nosotros venimos denunciando en las redes que el pueblo de Máximo Gómez se había completamente, hasta el 70% de las personas estaban enfermas dentro del pueblo de Máximo Gómez. Esto debido a un conjunto de enfermedades como el dengue, el chikungunya, el oropuche, donde esto surgió en la zona aledaña de Máximo Gómez, en el central de España, fue donde surgió las primeras personas que reflejaron estos síntomas y nosotros los vinimos denunciando. Oiga, en Máximo Gómez casi el 70% de la población está enferma. Hagan algo. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Absolutamente nada. Por supuesto, esto se extendió por toda la provincia, donde han habido más personas muertas de lo que están diciendo. Otra cosa que cabe recalcar, cuando nosotros decimos las cifras de muertos, no es que nosotros nos las inventamos, es porque llegaron a nuestros informes mediante reportes de personas que están bien cerca de lo que está pasando con Matanzas dentro de la situación. No fueron números completamente inventados. Tenemos a un sistema de gobierno o de desgobierno que no se preocupa por el pueblo, señores. Tenemos a la gobernadora Marieta Poey, la gobernadora de Matanzas, que esas personas no se preocupan por el pueblo. Llevábamos más de un mes y medio denunciando la situación que tenía Matanzas. Y ahora a estas alturas, después de que el 100% o 95% de Matanzas está enfermo, ahora es que vienen a fumigar una casa, ahora es que vienen a atender a la población después de tanto tiempo. Desde el 17 de agosto venimos denunciando esto. Tenemos la muerte
en el municipio de Cárdenas de Juniel. Tenemos reportes de seguidores que nos dicen que constantemente, todo el día están pasando carros de muertos, hasta 15, que los sepultureros están hasta las 2 de la mañana enterrando. Y Esto no es mentira, supuestamente señores. para el de gobierno son 3, para la dictadura son Es 3 fallecidos completamente un nada más. abandono y es mentira, claro, porque está orientado a todos los médicos de todos los hospitales y eso lo sabemos porque esto pasó con el COVID. Está orientado Sí, por que supuesto. Las muertes no son se a niega causa de eso, sino le rotundamente achacan a otras enfermedades que no. ajá, a los doctores se les ha informado que está negado, no pueden decir que la muerte es debido a estas enfermedades. Tiene que ser de cualquier cosa menos de estas enfermedades por las que está pasando la provincia de Matanzas, que ya está en todo el país, señores. Si ya vemos en las redes muchos reportes en La Habana, En todo el Río de país, Ávila, en Camagüey, esto se Holguín, extendió por todo el país, por la falta de organización que hay. así es. Tenemos a un epidemiólogo, al doctor Durán, que estaba diciendo que no había muerte, cuando hay muchas otras muertes. Esto se ve verídicamente la complicidad que hay con el régimen, que hay muchas más muertes y que la prensa oficialista está reportando que hay solo 3 muertes. Ayer mismo, hoy estamos a 19 de octubre. Ayer mismo han muerto 3 menores de edad en la provincia de Matanzas. Eso no lo reportan, eso no Horrible, lo dicen, horrible. eso no lo Y dicen. para todo eso, también que no hay no está el carro fúnebre, Así es. lo transportan El cubano ni en para morirse tractores, guaguas, tiene es una condiciones. falta de respeto. Ahora, para una Y marcha sí. les voy a mostrar aquí, para que vean que no es mentira. Lo voy a mostrar aquí, no sé si ustedes lo pueden ver. Miren ahí, ¿lo pueden ver? Sí, se ve cómo las Dice personas tienen en Reddit, en una guagua, y así mismo, eso es en Cuba, eso es en Cuba, así eso no es mismo. en otro lugar. Se dice también que en Matanzas se han trasladado médicos de otras provincias para la ciudad de Matanzas, pero es que ya la situación está en todo el país. Todo el La país. situación está en todo el país. El hospital pediátrico de Matanzas, aunque ellos no lo quieran admitir, colapsó. Tuvieron que abrir una sede en ciencias médicas, en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, para atender a los niños porque no había capacidad en el pediátrico de Matanzas. Se dice que vino una donación de Suiza. Ellos recibieron una donación de Suiza. Está bien. ¿En qué lo emplean? ¿Por qué no dicen dónde se puso? ¿Dónde se empleó? Pero es que son tan mezquinos que existen las maneras de recibir ayuda humanitaria, pero ellos prefieren que muera el pueblo, que mueran los niños, con tal de no pedir una ayuda para que el mundo siga creyendo que Cuba es un paradigma donde la salud funciona, donde funciona todo. Ellos prefieren que el pueblo muera antes de ellos reconocer la situación real que hay en Cuba. ¿Hasta dónde Así llega su mismo. mezquindad? Así Tania, mismo. desde lo humano, ¿cuáles son los problemas más graves que enfrenta hoy su gente, la gente de Matanza, en salud, energía o alimentación? Bueno, voy a basar mi respuesta en los datos de un prestigioso medio informativo, Infobae, que enuncia así en su portal: la pobreza extrema creció al 89% en Cuba. 7 de cada 10 personas tuvieron que dejar de desayunar, almorzar o cenar. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos arrojó datos alarmantes sobre la calidad de vida de las personas que viven en la isla. En diálogo con Infobae, uno de sus directores denunció: se violan los derechos civiles, políticos y sociales. Dicho informe manifestó esta cifra alarmante: del 89% de la población padece pobreza extrema, y este incremento refleja un punto porcentual más que el año anterior. Y esto lo digo yo, me atrevo que va a ser cada día peor. Las condiciones de vida, deterioro continuo en las condiciones de vida de los cubanos. En diálogo con Infobae, Jack Cires, director de estrategias, puntualizó que en Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino, entre otros, los sociales. Por eso siempre decimos que el régimen cubano no solamente reprime, sino que también empobrece. Este estudio, que se realizó a través de un trabajo investigativo mediante encuesta realizada a una muestra representativa de la población cubana, permite alertar y denunciar una vez más el creciente empobrecimiento de las familias cubanas, la escasez de alimentos y medicina, así como el deterioro de los servicios públicos elementales, que en ese caso, como tú estabas diciendo,
que son los hospitales, las farmacias, etcétera. Y esto se lo agrego yo, que todos pertenecen al régimen. El único culpable de toda esa situación es el régimen. La tabla de los problemas, de los principales problemas, las respuestas de esta encuesta fueron múltiples, pero la coincidencia en las respuestas que coinciden fue, los encuestados decían que la crisis más mala que tiene Cuba en estos momentos es la crisis alimentaria, con el 72% de los encuestados, los apagones con el 55%, la inflación, el costo de vida, el 50%, los salarios, el 49%, la sanidad y medicina con el 21% y la corrupción con el 20%. Cuando preguntamos cuáles son los sectores sociales que peor la están pasando, la mayoría dijo que los adultos mayores, un 78% coincide que los adultos mayores. Después, las personas que no reciben remesas desde el exterior, con el 61%, los desempleados y los presos. Solo el 15% ha podido realizar las 3 comidas diarias sin interrupción. ¿Saben qué es lo que es eso? El 15% de la población, nada más. Eso Así no es mismo nada. es. Otro estudio pone el foco en los medicamentos. El 33% no pudo adquirir los medicamentos cuando los necesitó debido a los altos precios o la escasez. Solamente, escuchen esto, solamente el 2% lo pudo conseguir. Horrible. Sorry. Por eso, el 89% de los consultados valora negativamente el sistema de salud pública en Cuba. Vemos entonces un incremento de que ya el pueblo sabe la situación y esto nos da una medida nos da una estadística del descontento del pueblo cubano con respecto a la dictadura. Pero es que el pueblo lo sabe. Pero antes el pueblo Es no se reprimido. atrevía Es que ni el a pueblo lo decirle una sabe. encuesta. Sí, pero antes Claro. a donde ha llegado que antes el cubano no se atrevía ni a hablar. Así es. Ni a hablar, ni Así a es. participar. No participaba en Sí, encuestas. pero cuando tú no tienes nada que perder, ¿qué El más vas cubano a ha perder? perdido el miedo. El cubano ha Le han perdido el miedo. quitado Eso todo que hasta el está miedo. claro. Si yo estoy en el fondo del pozo, ¿a dónde voy a ir? Así mismo. Así es. ¿Hay otro camino? Entonces, ¿qué me vas a quitar? Dice, los resultados son importantes porque así sabemos la verdadera realidad que está viviendo el pueblo cubano y no nos dejamos arrastrar por la propaganda del régimen, que durante muchos años han vendido en el mundo que Cuba es un paradigma de los derechos sociales como la salud y la educación. Entonces esto es un reflejo y esto no es un portal Infobae de información para el mundo muy conocido. Y Así está es. ya y manifiesta la realidad del pueblo, el contraste de la realidad del pueblo cubano con la mentira que quieren vender. Einel, cuando ves las marchas en La Habana y las comparas con la vida real, en Matanzas, ¿qué nos revela ese contraste sobre la manipulación del gobierno de Cuba? Eso nos da a entender que todo es una farsa. Ya el cubano está claro de que todas estas marchas que se montan en La Habana mediante amenazas, todo es una falsa, porque se te da a entender que el gobierno no se ocupa de su pueblo. Ves ahí al puesto Adeo Díaz Canel riendo, y su esposa defendiendo a los niños de Palestina. Cuando en Cuba puedes ver a los niños en las calles, ves a los niños muriendo de hambre, muriendo de enfermedad, y el gobierno no se ocupa. Ahí es donde tú ves que se preocupan por marchas, por países, por situaciones extranjeras, mientras el pueblo de Cuba es totalmente abandonado. A ver, esta misma infraestructura que tú creas para estas marchas, esta gasolina que tú gastas para llevar tanto personal a estas marchas, ¿por qué tú no los empleas en las ambulancias, en los carros al menos para que las personas puedan morir con dignidad al menos? No, ellos se ocupan de fortalecer esta propaganda, de dar a conocer que todo está bien, de dar a conocer que ellos se preocupan por todo el planeta, menos por el... Y nos damos cuenta que no se preocupan por el ser humano dentro de Cuba. Es importante porque la dictadura cuenta con todos los recursos para sus campañas de manipulación y mentira a nivel global. Y esta carta la han sabido jugar muy bien. Nosotros tenemos el deber de desmontar las falsas narrativas y romper los mitos y quitarle las caretas y desmontarles las mentiras a través de las redes y la realidad del pueblo, la situación de los hospitales, de las escuelas, la pobreza y la miseria del pueblo y ponerlo de contraste con el lujo de la cúpula del poder. Como vemos, hay muchos influencers y a través de estos medios y a través de TikTok y a través de todas las de eso donde han puesto
las figuras, como le dicen la primera dama a la esposa del puesto a dedo, con toda su ropa le han sacado cuánto cuestan los zapatos, cuánto cuesta el reloj, Así cuánto mismo. cuesta su vestido, cuánto cuesta, que de $1,000, de 2,000 y pico de dólares, cuando un pueblo está, como ya dice el informe, con un 89% de pobreza extrema. Y esas personas viven completamente con todos los lujos del capitalismo, disfrutando de dónde lo sacan, del salario, mientras el pueblo vive en la miseria, ellos viven en la opulencia. Hay una frase que usamos en este bloque que se llama que la gente hace colas por un pedazo de pan y ruega por una pastilla para la fiebre. Es todo, es todo esto que estamos hablando. Una cola te dice que hay escasez, que hay miseria y que las personas tienen que hacer precisamente esa cola por un simple pedazo de pan. A veces se utiliza el pan como algo que generaliza como significado de la comida. O sea, las personas tienen que hacer cola para comer y tienen que rogar por un medicamento que puede ser una simple pastilla para la fiebre, un calmante, y sin embargo ni eso tienen. Por eso inclusive hay fallecidos o niños que han convulsionado por falta de un medicamento que es tan normal que se venden inclusive en cualquier país sin receta médica, un medicamento que está a la mano de cualquier persona. En Cuba puede fallecer una persona por falta de esas pastillas, porque en Cuba no hay eso. Tienen que rogar para salvarse, para vivir. Tienen que rogar por un medicamento, porque no existe. Para cerrar este segmento, ¿podrías compartir algún ejemplo concreto o testimonio que refleje esa realidad que se vive hoy en Matanzas? Bueno, como dijimos anteriormente, desde el 17 de agosto tenemos cuando empezó, donde las personas están que parecen zombies en las calles, nunca mejor dicho, porque a pesar de que se le acaba la enfermedad, terminan con una repercusión en todo el cuerpo. Las consecuencias de esta enfermedad son bien prolongados, que duran más de un mes, señores. Tenemos el caso del municipio de Cárdenas, porque estos son personas familiares que no tienen miedo y dicen, se me murió tal familiar. Y así lo podemos ver en las redes, como el caso de Juniel en Cárdenas, municipio Cárdenas, provincia de Matanza, donde falleció una persona joven por un dengue hemorrágico. Tenemos el caso de más seguidores que ponen el hecho, ¿no?, de cómo falleció su papá de 89 años, donde dan a conocer que es por la enfermedad y entonces el gobierno los está ocultando. Señores, hay hasta mujeres embarazadas perdiendo la criatura por esta enfermedad y no se está diciendo por qué tú le estás ocultando al pueblo la verdad. ¿Por qué tú lo ocultas? ¿Para mantener qué? ¿Para mantener el orden? ¿Qué? ¿Qué orden? Mantener la imagen y la mentira. Así mismo. ¿Por qué tú ocultas eso? Todas estas personas que ocultan eso son cómplices de una dictadura. Sí, Son sí mismo. cómplices. Y ya como dije anteriormente, en los hospitales está dada la orden de que nadie puede morir por esta enfermedad. Nadie puede, en el dictamen médico, en el acta de defunción, no se puede decir que la persona murió de un dengue, de un chikungunya, de un oropuche. No se puede decir eso. De cualquier cosa menos de eso. Pero esto lo vemos desde el COVID, señores. Recuerden que desde el COVID decían por cada municipio cuántas personas morían. Tú decías, ¿cómo puede ser esto? Si en mi barrio han muerto 3 y tú me estás diciendo que se murió uno, eso es lo mismo que está pasando. Es lo mismo que está pasando con esta enfermedad. Tenemos a doctores cómplices, todos ellos son cómplices de esta mentira. Eso no se puede ocultar. Era lo mismo que pasaba con el COVID. Se Ajá. morían 100 y decían que eran 70. Pero estoy hablando de los Los oficialistas. A los informes. médicos los amenazan. A ellos los amenazan. También, A ellos los también. Sí, amenazan sí, como también. todos. Los privan Así de mismo. su pasaporte, los explotan. Todos sabemos, o muchos sabemos. No pueden decir eso. Y todos sabemos que eso van en informes, en cosas que llegan allá arriba, en estadísticas que llegan allá arriba. Eso desde abajo ya se dijo que fue un infarto. O tenía otra enfermedad crónica y a causa de esto se complicó de la otra enfermedad y murió de la otra enfermedad y Así no ponen mismo. que Y no fue de eso. Una persona tenía una que enfermedad base. hasta el otro día iba bien a tu casa y que se murió de otra enfermedad. No, si esta persona se estaba tratando de esa enfermedad o estaba sobrellevándola, vas a decir que fue de la otra enfermedad.
No puedes seguir con esas Ni sin mentiras. recursos, ni sin recursos Así tampoco. mismo, las personas están Esa viendo es a la los otra. vecinos falleciendo de esa enfermedad, personas que vieron hace 2 días que estaban bien. No puedes decir más que no hay fallecidos y que hay solo 3 fallecidos, no. En los municipios están Porque habiendo hasta eso muchos ha más hecho el fallecidos. gobierno, nos ha Sí, deshumanizado. sí, pero desde Ellos han abajo, hecho ya ese hombre te estoy nuevo. diciendo, desde los gobernadores, de todo eso es lácara, Sí, lácara, porque Ese siempre es el ponen. sistema, Sí, tú es puedes un entrar a sus redes, sistema. tú puedes entrar a sus redes que vas a ver que todo está bien. Que hoy visitamos la fábrica de aluminio, Por que hoy supuesto, que esa es la todo está mentira, bien. por supuesto, Ajá. por Tú no los ves supuesto. que ellos van al hospital y dicen la situación está, no es decir la situación está mala, pero es alertar al pueblo, porque eso es otra cosa. Si tú no alertas al pueblo que la situación es crítica, las personas lo toman con calma y es más el muerto. Y es lo que pasó con el COVID. Es lo que pasó con Pero el ¿qué fue COVID. lo que dijo qué es lo que era la ministra de Salud? ¿Cuál? Una que habló, que dijo que para el mosquito que Quemar la quemaran cáscara de naranja. la cáscara de naranja. pero qué naranja, Pero. ¿Por qué tú no coges ese A pero qué dónde naranja. combustible llega de las marchas, ese combustible donde llevaste a miles de personas en porque los recursos autobuses? es para eso, Eso está, sí, para sí, la sí, mentira, es lo que te digo, por eso ves en las redes sí, sociales, por eso nunca van a decir la verdad, porque es así un mismo. sistema No hay un fallido. combustible para una ambulancia, pero sí para los autobuses. Ese es el problema del descaro. Hay que llamarlo Pasemos, así. pasemos ahora a esas llamadas marchas patrióticas de las que estábamos hablando, que muchos dentro de Cuba viven como una imposición. Yaini, ¿para qué sirven realmente esas marchas organizadas por el régimen? No son una celebración que hace el pueblo, son rituales como de control que hace el desgobierno, la dictadura cubana, para alimentar esa mentira, para proyectar una fuerza y esconder el miedo que tienen en el poder, donde estamos claros que el gobierno está atemorizado por todo esto que está pasando alrededor del Caribe. Eso lo tenemos claro. Una marcha detrás de otra. Ellos tienen miedo, se nota que tienen miedo vestido de verde en los lugares para representar poder, para representar control y para atemorizar también, O sea, para eso es para atemorizar. intimidar. Así mismo, como pasó en las protestas del 11J, Para mí, para mí es una manera de demostrar su impunidad, así su mismo, legitimidad, como diciendo, yo estoy aquí, mira el así es, pueblo cómo me apoya, o sea, soy legítimo porque mi pueblo me está apoyando a mí. La impunidad es porque yo haga lo que haga con ustedes, a mí no me va a pasar nada. Yo soy el del poder, yo tengo el poder en mis manos y gozo de haga lo que haga, yo te machaque, te acose, a mí no me va a pasar nada, para demostrarle al mundo también, para tener influencia en el mundo, para un prestigio, mira ujú, cómo tengo al pueblo, para lograr ayudas internacionales, apoyo político, ayudas materiales y técnicas, recursos económicos, porque están, mira, siempre en su falsa del bloqueo, que el bloqueo, entonces le dicen a los países, mira, mi pueblo que resiste, mi pueblo aguerrido, mi pueblo que me ama, que nos apoya, y sin embargo el bloqueo de los americanos, de los imperialistas, las mismas frases, las mismas consignas, las mismas a los otros gobiernos que muchos creen. Otros sí, es completa alianza, completa sabiendo que todos son unos descarados, que igualitos todos corruptos, todos descarados, pero saben la realidad, pero es la manera de mantenerse en el poder. así mismo. ¿Cómo ellos manipulan la participación de jóvenes y trabajadores en estos actos que realizan? Bueno, todos sabemos que todos vivimos en Cuba, los que están en Cuba saben que es así, los que están afuera también, los que trabajan con el Estado saben que te cogen asistencia, porque si ese día te lo dan feriado, los que trabajan y le dan cierta divisa, como por ejemplo, yo trabajé en una empresa que ganaba divisa, si no ibas a la marcha pierdes la divisa, siempre a través de una amenaza, siempre a través de una coacción, donde tienes que participar porque allí se recoge asistencia. Entonces la situación está pésima, el hambre que existe y la miseria que existe, si no vas, imagínate, perder también el trabajo, todo lo que acarrea con perder también el trabajo, no poder llevar el plato a la mesa. Entonces te coaccionan y es una manera de obligarte, si pierdes la divisa, si pierdes el salario, si pierdes el trabajo, si pierdes por los CDR, tienes que ir con los por los CDR, por donde quiera, todas las organizaciones que han inventado ellos para controlar.
una frase que me gustaría que analicemos. El patriotismo no se demuestra gritando consignas, sino salvando vidas. ¿Qué enseñanza deja esa idea? Bueno, en primer lugar, ellos trataron de que el cubano dejara de amar a su patria. Ellos, de forma muy inteligente y muy despiadada, llevaron a una miseria extrema al pueblo cubano para que el cubano estuviera pensando solamente ese día a día en qué, con qué va a cocinar, si tengo corriente, qué voy a llevarle a mi hijo, qué le voy a dar de desayuno, qué le va a llevar de merienda a la escuela, y olvidó el sentido de la patria. Además, una patria que se cogieron ellos y que ellos son los patriotas y ellos son, y el que no es un traidor a la patria, ellos son los que se robaron la patria, y todo el cubano que no piensa igual que ellos, entonces es un traidor a la patria. Entonces, ellos distorsionaron completamente la realidad, lo que es amor a la patria en realidad. Por eso que esas consignas vacías que no mienten, que no engañan a nadie ya, todo eso que hacen en las marchas, porque todos sabemos que va el hospital de que va el centro de la industria, que va por centros de trabajo, porque hasta eso lo hacen, que tú puedes buscar cualquier marcha y ven, y ahí viene no sé quién, y ve ahí viene no sé quién, por los bloques de los sindicatos, todos obligados por su centro de trabajo. Entonces, patria no es eso. Patria es el que de verdad quiere una Cuba libre, que después que haya una Cuba libre va a haber educación, va a haber derechos individuales, va a haber libertad de pensamiento, va a haber libertad de mercado, donde todo va a prosperar, porque eso es un sistema fallido. Como sistema no sirve, y ni como los dirigentes menos, ninguno de ellos sirve menos. El sistema no sirve, falló donde quiera que lo pusieron, y ellos sirven menos, porque saben que no funciona y así se mantienen en el poder, porque saben que no van a resolver ningún problema del pueblo, que cada día va a haber más hambre, ellos lo saben, pero es la única manera de mantenerse en el poder. ¿Por qué crees que el gobierno, Yainiel, por qué crees que el gobierno se preocupa más por su imagen internacional que por el bienestar de su gente? A ver, el gobierno, la dictadura cubana, porque hay que llamarlo por lo que son, la dictadura cubana no se sostiene por la aprobación del pueblo, sino por el control político y simbólico de la revolución heroica, del bloqueo, de la resistencia a ese bloqueo. Por eso es que ellos cuidan más su imagen internacional que lo que está sucediendo dentro del mismo país. Recordemos que Cuba vive del turismo, Cuba está viviendo de las remesas, Cuba está viviendo de los acuerdos internacionales, ya dígase la esclavitud con los médicos en el extranjero, las donaciones, las inversiones extranjeras, porque sabemos muy bien que casi todos estos hoteles son inversiones extranjeras, principalmente de España. Uno de los principales inversores en el turismo hoy por hoy en Cuba es España. Por eso ellos invierten tanto en esta propaganda internacional, donde todo en Cuba está perfecto, mientras los hospitales y las escuelas en Cuba se están derrumbando, señores. Es por esto que ellos cuidan tanto esa imagen de una Cuba perfecta para que no se les caiga el negocio. ¿Qué me dices del dinero que pueda entrarle del narcotráfico? Que no, por supuesto, nosotros no tenemos de eso, pero con los hermanos de Venezuela. Pero además, antes de que llegara Chávez al poder, sabemos la situación que hubo también con Ochoa. O sea, Cuba ha tratado, cuando se ha visto sin dinero, de sacar dinero hasta de lo más turbio, lo más malo y lo más de eso. Y además sabemos todas sus alianzas. ¿Cómo puede la juventud cubana recuperar el verdadero sentido del patriotismo? Ok, la juventud cubana puede recuperar este verdadero sentido del patriotismo cuando entiendan que amar a Cuba, señores, no es callar por miedo, es hablar por los que no pueden, no es seguir consignas, sino es construir un futuro donde todos seamos personas libres, donde no veamos a los dirigentes, sus familias o la familia de la familia sustentando un poder, sustentando lujos, mientras existe un pueblo que está muriendo, que está agonizando, y es por esto el papel de la juventud cubana o de incluso del exilio, que den a conocer lo que está pasando en Cuba, que hablen, que digan, oye, Cuba no es lo que se dice, porque tenemos muchos, esto yo lo tenía que decir, porque tenemos muchos TikTokers, YouTubers, que a mí me indigna eso, que ellos digan, abran el refrigerador y digan, esto es lo que como en Cuba, yo vivo en Cuba y este es mi refrigerador. Y tú ves un refrigerador lleno, y tú dices, ¿en qué lugar de Cuba tú vives? ¿Por qué tú le mientes así al resto del mundo de que Cuba es una Cuba perfecta donde tú tienes un refrigerador lleno? Si el cubano, como dijo Tania hace poco, no puede ni desayunar.
El cubano no Bueno, tiene ni que con qué diga, desayunar, Yainel, que ¿entiendes? diga dónde tiene enchuflado el Así frío, no mismo, el eso es bolsillo de él, a lo mejor indignante, lo tiene enchuflado en eso uno es del régimen o eso el da de un pena, empresario o el de uno de porque esos, la pers enchuflado la en algún donde está, porque los familiares de uno que no están enchuflados con nadie, que la nosotros persona podemos ayudar, no lo la tiene. persona que está afuera, la persona que no conoce lo que está pasando en Cuba, dice: "No, pero si en Cuba viven bien, si tienen más comida dentro de ese refrigerador que yo, que vivo libre". Y es esta hay muchos que sí que dicen lo que está sucediendo en Cuba, pero hay otras personas que están mostrando una realidad de Cuba que no es, y la mayoría es No es porque la está realidad haciendo de la mayoría, pero hay muchos que sí tienen esa realidad, porque no es mentira que ese no tenga la realidad, que ves que es lo que te digo, es verdad que existe, porque en Cuba existe diferencia de clase, según el dictador Fidel era para todos, igualdad para todos, no, igualdad para la mayoría en la miseria y una cúpula que vive o personas que sí tienen familia en el exterior y le llenan su refrigerador, a personas que trabajan en hoteles o tienen mejores condiciones. Existen divisiones de clases dentro de Cuba, todo el mundo no está igual. La así es, mayoría de los que no, porque ahí lo dicen las estadísticas y lo dicen los estudios. Los que no tienen familiares afuera son los que más mal la están pasando. Los que viven de un salario que sabemos que no alcanzan. así es, Entonces hay diferencias. Es posible que sí haya uno que viva, que sí logre dentro del 15% ese, comer 3 veces al día y tenga su refrigerador lleno. Pero eso no significa que es el 100% de los cubanos. No, así mismo es. y realmente hay varias clases. Ellos dicen que no, pero sí existen varias clases. Está primero Claro. la clase de ellos, que es como por decir los reyes, por decirlo así, la Y los oligarquía. enchufados, y los No, ellos, estamos hablando de la familia de los Castro y los amigos y los Ellos venden aledaños. una Cuba igualitaria, cuando la verdad es que es muy distinta, No, y la extremidad, el la pueblo de a diferencia pie es entre el clases que es sociales igual. es grande, y siempre ha sido así. en los últimos meses el pueblo cubano ha vuelto a salir a las calles. Protestas pequeñas, espontáneas, pero llenas de coraje. ¿Qué diferencia notas en estas manifestaciones recientes y aquella del 11 de julio, que creo que es la más grande, del 2021? Bueno, estas manifestaciones recientes son más pequeñas, son más localizadas y, por supuesto, son más rápidamente reprimidas, pero no quiere decir que no son importantes, pues se está demostrando que el cubano Claro. está perdiendo el miedo, señores. Se está demostrando que el cubano está perdiendo el miedo, que no aguanta más el descaro que tiene la dictadura hacia el pueblo, pero es un estallido de esperanza. Es por esto que yo digo que es una esperanza y que El da a cubano no conocer tiene otra vida, no tiene otra vida. O sea, lo que tú no hagas hoy, se te fue así hoy. mismo, El día de hoy se fue. así No hay mismo, otra vida. O sea, tú no vas a pensar que de aquí a 20 años tú no. El cubano está viviendo y esta es la única vida que tiene. Y llega el momento, es tan dura la situación de muchos cubanos, dura, que ya no tienen otra opción que salir a la calle y gritar, así aunque mismo. sea. Y hay varias manifestaciones, las podemos ver a lo largo de la isla, señores. Podemos ver como la que ocurrió en Jibara el 13 de septiembre de 2025, donde las personas salieron a las calles exigiendo sus derechos y derechos básicos, que en cualquier país del mundo es algo del día a día y en Cuba es un lujo, es un lujo. El agua es un lujo en Cuba hoy por hoy. Aún así, Y la de reprimieron baile. más de 27 personas fueron arrestadas. Tenemos la de Reparto 13 de marzo en julio en Cárdenas, donde también fueron personas arrestadas por 9 años, señores, por 9 años. Tenemos la del 3 de octubre en Lawton, la del 7 de octubre en Santa Felicia, Marianao, la última reciente, el 16 de octubre en Baire, donde ya hasta un médico fue arrestado, donde como podemos ver últimamente en las noticias, fue obligado a grabarse y a pedir disculpas, donde se ve que lo están obligando a que pida disculpas y arrepentirse Y de esa lo es la que hizo. manipulación, eso es Es manipulación. horrible, Y como es vemos, horrible. la cantidad de años con las que estas personas son condenadas, que no es un año ni dos, señores, son 9 años, son 10 años, Claro, es que son, ambientan a uno y los demás sí, Aprenden vuelven claro, por es eso, porque como, sí, ese es el sí. método, Entonces es hay es una como prueba y error. ejemplarizante, igual que después del 11 de julio hubo cambio en la Constitución, cambiaron la forma de reprimir. O sea, ellos se han preparado
para eso, porque ellos saben que al no resolver los problemas que son crecientes, que siempre van a crecer, entonces va a haber más manifestaciones y que ellos, entonces cada vez ellos se van a preparar mejor. Ya prepararon la Constitución, leyes más agresivas, leyes más severas para todo el que intente manifestarse. Ellos se preocupan más por el que dañe ¿cómo es? La imagen de ellos, La que imagen, por una persona como por ejemplo de la zona de Mayabeque, Valle Rojo, tenemos un caso de que unos seguidores pidieron denunciar esto, donde una muchacha de 18 años, Erika Labañino Fraga, con un niño de 6 meses y un hermano de 13 años, fue apuñalada, macheteada, con los dedos mutilados por un joven que su nombre es Pedro Antonio Tadeo, de 28 años, donde esta persona fue encarcelada por amenazarla que la iba a matar y salió rápido. Como una persona que haya hecho esto, que haya alegado que la iba a matar, es liberado así tan rápido y hizo lo que prometió, fue y la mutiló. Hoy por hoy esa Ahí están, muchacha, sí. ahí están las imágenes y están Ahí demasiado están las fuertes porque imágenes, sí, están fuertes estas imágenes. Es Lupita me de las la estaba zona enseñando ayer, de pero Mayabeque, Valle Rojo, en Guine. yo le dije, no, Lupe, mira, no me las mande porque están demasiado fuertes. Esto él lo hizo delante del hermano de la muchacha, 13, Ay, no pasa del nada, y no pasa hermanito de nada. 13 Sí, años. claro que no, porque no son delitos políticos, No, porque son no, y delitos no. comunes. se ve de lo que se preocupa la dictadura, que no las leyes de la dictadura, donde la vida humana no les es importante. Su imagen está por encima de cualquier cosa dentro de Cuba, donde una persona que ahora él la mutiló y va a ser liberado rápido, va a ser liberado rápido. Los hechos políticos para ellos tienen más peso que Y cualquier por otra cosa. solamente subir un video en las redes sociales, ¿cuántos años? Así mismo, Por eso. por un meme. Y por publicar en tus Ahí redes está en sociales. las leyes, ahí está en las leyes. Es por El esto que el que cubano que que quiera se manifiesta, el que degrade a uno de los del partido y lo de eso, ¿cuántos años? Ya están sus leyes cada vez más porque sabe y que todo el cubano le decía, como le decían el cubano que ¿Cómo? quiera denunciar todo esto nos los puede hacer llegar, nos los puede decir que todas estas denuncias ciudadanas nos las pueden decir, que nosotros los podemos hacer público aquí en nuestro podcast. Sí, siempre respetando el anonimato de las personas. Sí, Claro. siempre Si así respetando el lo, anonimato. si así lo quieren, porque hay quien no quiere, quiere Así mismo, lanzarse y no es el problema. así Hay quien mismo, no, pero siempre se respeta el anonimato de esas personas. Si para proteger su identidad, porque sabemos lo que le puede ocurrir. así Estamos mismo. conscientes de lo que le puede ocurrir. Tania, ¿cómo está reaccionando el régimen ante cada nuevo estallido? Era lo que era lo que le comentaba. El régimen aprende como un camaleón, ellos van aprendiendo. A medida que haya más de eso, ellos van a hacer con más represión, con más medidas, con más control. Ahora, ¿por qué subieron también lo de la internet, el precio de la internet? Todo es una estrategia. Ellos van haciendo todas sus estrategias y todos sus planes para que el cubano no tenga acceso al internet, para que le cueste más. Son un cúmulo de cosas. ¿Crees que las redes sociales está ayudando a visibilizar Por estas supuesto. manifestaciones? Por supuesto, porque cree que una de las primeras medidas que hicieron fue quitar el periódico, quitar los medios de información. Todo tiene que estar al servicio del partido. ¿Por qué? Porque es una manera, de llegar al pueblo, es una manera de informar, es una manera de disuadir, es una manera de... Y ellos tenían que tener a todo el mundo creyéndole las mentiras, porque tú sabes que antes, por lo menos mis padres y mis abuelos eran muy confiado de lo que decía el noticiero, muy confiado, eso era una manera de prestigio y lo que dijeran ahí era verdad. Cuando Así no es es. así, Lo ellos usaban son para los manipular. mentirosos, o la Lo usan para manipulación, manipular. así mismo. Entonces, ellos quitaron todo, no existe la prensa. Bueno, ustedes saben que existe la prensa independiente, pero que esta es perseguida igual, hay muchos presos, reprimidos, porque no existe No hay legalmente el libertad de expresión. periodismo independiente. No, No hay eso no existe. libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación, inclusive no hay libertad ni de movimiento, porque a El que, cuantos que yo que soy de una provincia de Oriente, si vas a La Habana, ¿qué tú haces en La Habana? ¿Quién tú vienes a ver a La Habana? Así es. ¿A qué motivo te trajo a La Así es. Habana? Como si no fuera el país, como si no fueras cubano. Así es. Hasta la libertad de movilidad, de movimiento. sí. Este libre Igual, control. y el que no lo sepa y que nos esté viendo, la dictadura en Cuba controla todos los organismos, así controla a todos, no hay un organismo de difusión, los controla todos, televisión, radio, periodismo, todo, todo lo que sirva para comunicarse, cine, sí, todo lo que sirva para comunicar o para difundir, ellos lo controlan. Y cada programa
cada show, lo que sea, pasa por un filtro antes de ellos. Una persona que tienen para eso. Y si lo que no conviene que van a decir en ese guión, lo tienen que cambiar, si no, no sale al aire. Es así, funciona así. Sí, Tania. ¿Por qué tú crees que los pseudoartistas, los artistas que utilizan ellos para lavar su imagen, cuántos artistas, pero además cuántos medios como el ICAP, el ICAI, son inclusive parte de su maquinaria para el extranjero, para todas esas personas, ¿ve? En el extranjero, que ellos captan también y les sirve para sus fines, como Inclusive estrategia. le pagaron a influencers fuera de la isla. Hubo un tiempo que le estaban pagando a influencers que estaban fuera, porque ya el que está adentro no le creen. Entonces, al que estaba fuera, para que viniera a Con muchos Varadero, el pueblo seguidores. turístico más grande, y para que viniera a dar una buena imagen de los hoteles, no sé qué más, para incentivar el turismo, que perdieron, porque Por han supuesto, perdido mucho turismo. Así cuando el es. turista llega, ¿dónde va a meter la basura que tienen en La Habana? O vas a tener al turista ahí 24/24 metido dentro de una habitación para que no pueda ver el desastre que es de país. Muchos salen y entonces se enfrentan a los ladrones, se enfrentan y ven la realidad. El turista no Venía, sale con una de estos para dormir, no, con así una mismo. máscara, no sale, Así es. está viendo la realidad. Pero también hay turistas que llegan, están en el hotel y ven lo que hay en el hotel. De ahí en fuera no ven más nada. Entonces piensan que esa es la Cuba y esa no es la Cuba. A dos Por cuadras se está supuesto. cayendo una casa o están durmiendo niños. Hace poco durmiendo niños en el Como césped todo, del hotel Reiner, ahí. como todo, quizás no todos lo vean, pero algunos sí lo verán. Como todos, hay muchos que sí van a otras cosas que sabemos que suceden en Cuba también, que no se puede decir por estos medios, y entonces eso están muy felices con la situación en Cuba, porque esas personas se dedican a Se benefician, claro. esos trabajos debido a la miseria, a la necesidad, y esas personas se aprovechan de esa necesidad de esa persona para contratar su servicio. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Cerrando este bloque con una frase que me impacta. Cada grito en la calle es un acto de valentía en un país donde hasta respirar libre cuesta caro. ¿Qué representa esto para ti? A ver, esa frase para mí representa el alma de un país donde aún secuestrado por el miedo, tiene la valentía de decir, oye, esto está mal, oye, yo quiero libertad, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero morir así, no es la vida que yo me merezco, porque vamos a estar claros, señores, el cubano no es como nos han hecho conocer por el mundo, el cubano es una persona buena, es una persona que se prepara, luchadora, No, pero la sociedad cubana es muy emprendedora. y son personas que se niegan a pagarse dentro de la isla, que dicen no. Y hay personas que dicen, yo quiero libertad, yo quiero libertad. Cuba merece otra Sí. cosa, basta de descaro, basta de genocidio, porque lo que hay dentro de Cuba es un genocidio hoy por hoy. Y no denigren a ese cubano que se alza, el que está afuera y nos escucha, no lo denigren. Ok, no quieres involucrarte, es mejor hacer silencio y no digas nada. Pero si lo que vas a decir es una basura, lo que vas a decir, lo que vas a perjudicar, mejor quédate callado la boca, no digas nada. Por lo menos ese está haciendo algo. No quieres hacerlo tú, ok, no hay problema. Pero no denigres a ese que sí hace. No. Yo quisiera también hacer un llamado a todos los cubanos, que es verdad que es duro y que a veces uno se molesta, ¿ve? Pero en primero tenemos que reconocer que los que tuvimos la posibilidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de escapar, los que tuvimos la posibilidad, contamos con los recursos para escapar, no podemos sentirnos ajenos a los que todavía sí siguen sufriendo en carne propia esa represión. Los cubanos no, por eso yo trato de ser muy empática con el pueblo cubano, porque si nosotros queremos la libertad del pueblo cubano, precisamente es para darle libertad, protección a todos los cubanos. Y ese pueblo es el pueblo cubano. Y es la libertad para ellos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes y para todo el mundo. Entonces, a veces uno quizás dolido, ¿ve? Porque como quizás hasta la impotencia nos hace a veces reaccionar. Inclusive yo he escuchado palabras como carnero. Y eso es algo que estoy seguro que es parte inclusive del adoctrinamiento, porque la dictadura trata de dividirte para que el de aquí se moleste con el que está allá porque no hace lo que el que está acá quiere que haga. Y hice un trabalengua. Pero bueno, como cubano yo creo que me van a entender. Como ellos no hacen lo que uno quiere que hagan, entonces son carneros, sin darnos cuenta que estás deshumanizando a la persona, porque eso es un ser humano, eso no es un carnero.
Cuando tú te refieres así al pueblo, estás deshumanizando, comparándolo con un animal. Entonces, para mí, el pueblo cubano merece ser libre. El pueblo cubano eh, merece que Cuba prospere. Eso lo merecemos todos, porque es un pueblo que ha sufrido tanto, 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 y conocemos cuántas generaciones de cubanos llevan ese dolor de madres porque han perdido a sus hijos, de tías, de abuelas, que más nunca pudieron ver a sus familiares y a sus hijos, porque cuántas generaciones llevan emigrando a ese exilio, cuántos murieron cuando el ataque de Bahía Cuchillo, de Bahía Cochino. Entonces, todos esos cubanos que fueron a liberarnos y que nos dijeron a nosotros en la escuela, los contrarrevolucionarios que venían a quitarnos la paz, fuimos engañados. Nacimos en una revolución, porque todos nosotros nacimos dentro de la revolución, adoctrinados por la revolución. Entonces, a los que están todavía allá, nosotros no somos mejores que ellos, nosotros somos igual que ellos, inclusive tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque hay veces dicen, para ti es fácil que tú que estás afuera puedes hablar. No, para mí no es fácil, porque yo puedo sacrificar mi vida por mí y que me cueste y las consecuencias las tome yo. Pero cuando tú pones las consecuencias en tu familiar que se mantiene en la isla, que lo que tú hables y digas sean ellos los que van a pagar, te hace más difícil. Sí, es verdad. Porque tú levantas la voz y dices, bueno, ya te van a meter preso, está bien, tú estás dispuesto a resistir, pero cuando tú estás afuera lo va a pagar otro. Y no sé si en la conciencia sea fácil. O sea, los que estamos aquí, ¿cuántos cubanos no se atreven ni siquiera a decir la verdad por temor a lo que le pueda pasar a su familia en Cuba? No Sí, somos. yo entiendo ahí lo que tú dices, que seas como responsable de tus propios actos. Si tus acciones van a perjudicar a otros, a la conciencia es más difícil. Es más difícil, a veces se hace difícil, entonces no es tan fácil tampoco, porque nosotros aún estando afuera, en tierra de libertad, podemos hablar, porque este gobierno no nos va a reprimir ni nos va a castigar. Podemos hablar, podemos manifestarnos, pero la familia que está en Cuba sí tiene Sí, riesgo, claro, sí mantiene claro, el riesgo. claro. Sí, ya está claro. Fuera de Cuba, el mundo observa, o al menos eso creemos. Pero ¿hasta qué punto el silencio también mata? Yainia, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la crisis cubana? Bueno, hay varios organismos como el de derechos humanos y ONG internacionales como Human Rights Watch en su informe World Report 2025, donde critica y afirma que el gobierno continúa reprimiendo toda forma de disidencia pública y critica la detención arbitraria de activistas y manifestantes. La Amnistía Internacional denuncia la represión a periodistas independientes y condiciones desfavorables para los presos políticos. Estados Unidos, como sabemos, mantiene sanciones contra altos funcionarios políticos acusados de violaciones de los derechos humanos. Y figuras del arte, la cultura, la disidencia han sido galardonados con varios premios, como Luis Manuel Otero Alcántara con su premio a los derechos humanos, Rosa María Payá por el premio de los derechos humanos de la Organización Demócrata Cristiana de América, donde se lo dieron en octubre de este 2025, Berta Soler con el premio Lech Walesa en septiembre de 2025 y por último José Daniel Ferrer, que le dieron la medalla Truman Reagan en octubre de este año también, muy recientemente. Y esto da a entender cómo las organizaciones internacionales se han volcado, no sé cómo explicarme, cómo está aún más fuerte esta denuncia hacia estos países comunistas, como lo son Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde ya no se están quedando callados, y gracias a la voz de muchos de nosotros, es que todo esto se puede hacer conocido. Nosotros creemos que no, pero esto trae influencia. Todas estas denuncias, cada video que hacemos, cada persona, por eso le doy gracias a cada persona que dice, oye, en Cuba está pasando esto. Todo esto es gracias al trabajo que se está haciendo en las redes, denunciando a la dictadura. Bueno, conocemos de la pata que cojea la izquierda y el socialismo y todos los países de ese bloque, que sabemos que son aliados todos en ese eje del mal, ¿ve? Y todo lo que ha implicado en el hemisferio, pero gracias a Dios ahora en nuestro hemisferio hay muchos países de derechas que han retomado el poder, la libertad, y que están cambiando todos esos países que estaban destruidos. Está el caso de Argentina con Milei,
donde el kirchnerismo, Argentina estaba ya en un nivel de pobreza y los niños, 7 niños por cada 10 niños en el nivel de pobreza, una inflación terrible, cogió un país destruido. ¿Y cómo está Argentina en estos momentos? Vemos Ecuador, también fue Correa, todos juntos, el bloque ese, cómo pasó a la derecha, cómo está intentando lograr ahora, porque el cáncer del socialismo, ¿saben? Con la transnacional y con todas las mafias, el crimen organizado y todo eso hizo mucha mella en todo eso, en la seguridad de esos países. ¿Y qué país que no tenga una seguridad puede ser un país que prospere y avance? Porque nadie va a querer invertir en esos países. Cuando esos países son completamente inseguros, es más poco probable que un país se atreva a invertir ahí en esos países. Vemos como Ecuador, o sea, ya muchos países han dado el cambio. Vemos las palabras que nos dedicó María Corina, Premio Nobel de la Paz, no solamente como la líder de Venezuela. Vemos, o sea, que hay un movimiento grande en el hemisferio en apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la dictadura. Más yo nunca había escuchado tantas personas unidas en las redes sociales para que caiga la dictadura de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En Europa era un apoyo total con su internacionalismo, con su internacional socialista. Vemos cómo cuántos medios de Cuba, como la de Confilo, fue allá y los opositores, los activistas, le decían a los españoles la realidad, que ella no era la cubana, que fue dando conferencias, Gabriela, mal no recuerdo cómo se llama, y le hicieron el frente porque ella está vendiendo, por supuesto, la mentira del régimen. Y entonces los activistas salieron. Entonces vemos que hay mucho activismo por parte de la diáspora en todas partes del mundo. Vemos influencers en Uruguay, donde quiera, todos unidos. Y eso es lo Así es. que quisiéramos lograr, donde se unieran. Y yo también quería felicitar y me dio mucha alegría la libertad de Ferrer, una alegría con tristeza, porque él es una figura muy importante ahí adentro en Cuba, pero yo reconozco que lo prefiero vivo que no mártir, ni un mártir más. Entonces sabemos que su lucha continúa y que aquí también va a ser igual de importante. Inclusive vaya, ese día yo rebosé de alegría, porque no solamente fue la libertad de él, fueron la libertad de los rehenes en Gaza, donde los 20 rehenes que quedaban con vida fueron liberados el mismo día, Ferrer y eso. Entonces fue una alegría tras de otro, los 20 rehenes que estaban secuestrados por Hamas y José Daniel Ferrer secuestrado por la dictadura cubana. Ese día para mí mi corazón casi estalló de alegría. Ahora que tú hablaste del premio Nobel a María Corina, a ver también de que fue el Comité Nobel de Noruega y después, a los 1 o 2 días, Maduro, el narcodictador, retiró la embajada de Noruega y dice que la va a poner en otro país donde realmente haga falta, para que vean a dónde llega. Claro, son todos cortados por la misma tijerita, toditos Así así es. cortaditos por la misma tijera. Así Todos, es. todos, todos. ¿Cómo está el pueblo de Venezuela? Ya lo hablamos en el programa anterior. ¿Qué mensaje encierra la frase muchos gobiernos callan, otros miran hacia otro lado, pero la represión no se detiene por silencio? Yo creo que el silencio no detiene la represión, la fortalece aún más. Callar ante el dolor de un pueblo para mí es ser cómplice, señores. Y esa complicidad tiene cosas atrás. Todo eso tiene un telón de fondo donde hay conveniencia. Tanto los países europeos que están a favor de Cuba como estos países de Latinoamérica. Está el negocio, está esa, ese telón macabro de atrás de la fachada que la persona a pie no puede ver, pero bueno que nosotros nos ocupamos de denunciar de cada cubano libre que está afuera. Y esa es mi opinión, que este silencio lo que hace es que ellos se fortalezcan y se crean los intocables cuando la realidad es otra y que el fin del comunismo está muy cerca. Así mismo. Gloria a Amén. Dios, que así Es sea. así. Iba a decir amén. Sí, Hablemos ahora del exilio, de esa herida que no se ve, pero que duele todos los días. A ver, ¿qué significa para un cubano tener que abandonar su país? imagínate, Reiner. Tú tienes toda tu familia y tienes tu zona de confort sin confort, porque así es como se vive en Cuba, con todo doliéndote todo, pero es lo que tú amas, es lo que tú conoces. Tener que abandonar, porque la familia lo es todo. En un ser humano, la familia es el hogar, es lo que te da apoyo, es lo que te da calor, es lo que te formó, es lo que tú amas. Partiendo de ahí, de tu familia, que es lo que más tú amas, aparte tú amas a tu patria, tú puedes tener buenas relaciones
con tus semejantes, con tus vecinos, tú los llegas a querer muchísimo, inclusive lazos de amistad con compañeros de trabajo, pero familia, tu hogar es tu hoguera. Eso es lo más importante, mamá, papá, hijo. Y tú, en un acto de amor, porque a veces ahí es cuando decimos amor con dolor, porque tú sabes que tienes que dejarlos a ellos, porque no es fácil dejar un hijo, que es lo que más se quiere en la vida, pero también un padre. ¿Cuán duro es eso? Eso a veces, esos son temas que a veces que cuesta muchísimo hablarlo, porque tú sales y no sabes si los vuelves a ver. Tú sales con la esperanza de volverlos a ver. O tú sales con la esperanza de ayudarlos, de hacerle su vejez un poquito menos dolorosa. Sí. O satisfacerle las necesidades que el gobierno le debe satisfacer y no le satisface. No, Y entonces, no vamos a decir el gobierno porque a lo mejor no, suena el como del que el gobierno, la dictadura, No, los hace. pero no que el gobierno, que a lo mejor que el gobierno tiene que crearte las condiciones para tú poder sobrevivir con tu salario. Claro, No, porque es por lo que ellos supuesto, venden. por Si tú supuesto. vendes Lo que que es es lo que igualdad te para digo, todo el un mundo, gobierno que gobierna, esa es su función, satisfacer al pueblo de las necesidades siempre crecientes, ayudarlo en la prosperidad, en avanzar en todo. Ellos no son un gobierno, ellos claro son que una no. mafia corrupta. Ellos son una dictadura totalitaria que no está para resolver el problema del pueblo, está para resolver su problema, enriquecerse ellos y vivir lo mejor. Así mismo. Y muchos salido sin saber si algún día podemos volver. Y Como en muchos mi hemos caso, yo perdido perdí a muchas mis cosas. dos padres, mi madre y mi padre. Yo no los pude despedir, yo no los pude volver a ver vivos. Es delicado. Entonces, ¿cómo tú crees que haya entonces Y la culpa es de ese gobierno, mente? ¿Cómo totalmente. tú crees que haya reconciliación? ¿Cómo tú crees que haya pasar página? Que yo olvide todo el daño que ellos le han hecho a tantas familias, a la de ustedes, a la mía, a la de tantos cubanos, que somos miles de millones, yo creo que, ¿cuántos? 2 millones o 3 millones, no sé exactamente cuántos cubanos podemos haber afuera y cuántos en 66 años, cuántos. Mi historia no es la única, es No, muchas, muchas, muchas de millones, donde el único culpable fueron ellos. esa Ellos son dictadura. los únicos Esa culpables. dictadura. Tiene que haber, para que haya eso, tiene que haber justicia, tiene que haber sanación, pero tiene que haber un reencuentro, ¿ves? Cuando uno puede, y para eso uno lucha, para que Cuba vuelva a ser de los cubanos. Nosotros en ninguna parte del mundo, por muy bien, yo sé que hay cubanos que se han hecho ciudadanos americanos, que se han hecho ciudadanos uruguayos, chilenos, pero nunca, nunca van a No, encontrar tus raíces. las raíces nunca Tus se raíces, olvidan. lo que es tuyo, es Cuba. Claro. Y por eso es la que tenemos que seguir luchando todavía y no perder la esperanza nunca, aunque sean 6 décadas, aunque llevemos más de 6 décadas. ¿Cómo tú crees, Tania, que esos cubanos en el exilio logran mantener viva su identidad y esas raíces de las que habla? Hay algo que, por ejemplo, Miami tiene y que han hecho los cubanos, que es verdad que no se siente en otras partes. El cubano puede hacerse, ya te digo, puede llevar la vida entera, pero nunca abandona sus raíces, sus valores. Él trata de mezclarse y de integrarse en otras sociedades, pero sin perder su sabor o sus raíces. Porque inclusive él puede festejar todas sus cosas, pero sigue sus tradiciones, las mantiene. Vemos en Miami cómo está la carreta, lo otro. Miami es La Habana, y así existe en muchas partes del mundo. Que estos valores, estas raíces, que no hay nada que agradecerle a esa dictadura. Nada de esto viene Por supuesto, por nada supuesto. de la Eso educación es de ni nada generaciones en que ellos. generaciones. Por Así es, para que no supuesto se que vayan no, a si más bien equivocar, ellos trataron de matar todo eso, porque de tenemos matar el pensamiento, tenemos a Elian González hablando hace poco en una noticia donde él decía que en Cuba, antes de la revolución, no había deportistas, no había músicos, no había nada. Señores, Oye, papá, ahí para está allá, la qué clase historia, lejos de la realidad, ahí ahí está la está la historia. historia, A veces está la debemos de historia. conocer un poquito de historia ahora Destacar para que ver. estos valores, esta capacidad de luchar que tiene el cubano no es nada en agradecimiento a los 60 y pico años de dictadura que tiene el cubano. No, Claro no. que no, si ellos trataron de crear un hombre nuevo que es Así todo mismo, ajeno a las realidades de las un hombre tradiciones que, de la ajá, familia, de la decencia, de la educación, de la cultura, de los así es. valores. Ellos destruyeron todo eso, El todo cubano eso. trae eso en la sangre en generaciones, no es La nada en religión. agradecimiento a él. ¿Cómo pueden los que estamos fuera
seguir contribuyendo a la verdad y a la resistencia de ese pueblo, de nuestro pueblo cubano. Y Nosotros somos la voz libre, señores. Es decir lo que sentimos, decir lo que está más dentro de la isla, que tu hermano cubano que está dentro de la isla no lo puede decir. Denuncie lo que esa persona no puede decir. Sin miedo, haz lo que tu hermano cubano no puede hacer, que es denunciar, que es mantener viva la esperanza y unirnos más, señores. Unirnos más como cubanos. No importa si eres de una religión eso es o lo otra, principal. no importa Eso si es lo eres de un principal. partido o de otro, es la unión lo que necesita el cubano hoy por hoy para tener a una Cuba Ujú. libre de dictadura, porque ellos se vanaglorian y se burlan de esa desunión que existe en el cubano hoy por hoy en el exilio. Eso es lo que les gusta a ellos. Ellos crean las mismas publicaciones para desmoralizar al cubano que está luchando por una Cuba libre, que puede alzar su voz, aquí en el exilio y dentro de Cuba. Ellos tienen un mecanismo muy grande, un mecanismo inmenso, De muchos donde años, con mucha desmoralizan, experiencia y muy donde sofisticado, todos sus recursos desmoralizan puestos a la para eso. persona que quiere una Cuba libre. Y eso es lo que no podemos permitir, que el cubano sea presa fácil de la dictadura. Lo que Tenemos que necesitamos es darnos cuenta unirnos de eso. como Tenemos que personas, darnos somos cuenta de eso. uno Tener y conciencia. tenemos un fin común, acabar con ellos, un fin común. No No podemos perder el dividirnos, foco, no podemos escuchar los ruidos, porque son muchos los así ruidos y mismo. son muchas las informaciones. Y viene de muchas cosas que tú dices, no, esto lo dijo el tal, esto lo dijo el tal. Tenemos que tener, que es lo que yo les digo a ustedes. Recuerden que la izquierda y los países socialistas tienen dinero, mueven mucho dinero. Y antes de una información, ustedes vean de dónde viene y quién la dice, porque si queremos lograr grandes cosas, no podemos caer porque ustedes le van a creer a la dictadura, ustedes en un medio que es ellos, comprado por ellos y pagado por ellos, no, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí en Estados Unidos, que en cualquier parte del mundo existen muchos medios que están financiados por ellos y que te van a enmascarar la realidad, que te los van a hacer aparentar de una forma. Entonces, no podemos caer en el engaño. Tenemos que apoyarnos entre nosotros, tenemos que apoyarnos entre que somos cubanos y que queremos el fin de esa dictadura, por bien para todos, por bien para todos. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, y antes de ir Unirnos. a poner algo malo sobre otro o a Ujú. inventar un chisme, porque la mayoría son chismes que no están ni tan siquiera probados. Tenemos que darnos cuenta si de verdad hace más bien que lo que está haciendo, porque cada vez que sale un líder, ahí van a desmoralizarlo. Ahí van creados por ellos mismos, por la misma Claro, dictadura. Claro, por supuesto, ellos tienen un por Creados. sistema, supuesto. puedes ir a X, al antiguo Twitter, donde la cantidad de perfiles que ellos tienen específicamente para Claro, eso, por para supuesto, vanagloriar la revolución, por para supuesto. Tú ves los sí, y cuando tú comentarios, tú entras, sabes, tú sí, los conoces, ellos los no tienen identificas, los y no tienen, pero tú le dices: "Cobarde, muéstrate quién tú eres", y no tienen Sí. ni No, siquiera su cara, son claro que no, cobardes. eso no se le hace Después de caso, todo eso no son se le hace cobardes, caso. Eso es son no personas escuchar los ruidos, no, 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 ajá, no, para no perder el foco. sí. nos acercamos al final, pero este tema no termina, porque Cuba sigue hablando aunque la quieran callar. Tania, ¿cómo interpretas esas ideas de que el régimen pueda controlar las calles, pero no los corazones? Porque no lo he logrado nunca. ¿Cómo? Mira ustedes están afuera, ustedes no están en Cuba, pero el corazón de ustedes sigue latiendo por aquello, ustedes siguen levantando la voz por aquello. Yo, que soy una vieja, también lo sigo haciendo. Y habemos muchos y millones de cubanos que seguimos levantando la voz y denunciando y haciéndole frente a ello. Entonces, ellos, y al cubano, ¿cuántas veces sale? ¿Cuántas manifestaciones ya hemos nombrado? ¿Cuántas cosas? Le han quitado todo, le han quitado el pensamiento, le han quitado el derecho, le han quitado las libertades individuales, le han quitado el derecho a producir, el derecho a crecer, el derecho a soñar, el derecho a pensar. Se lo han quitado todo. Y así todos salen para la calle y aunque lo metan preso, eso no le han podido quitar el amor a la familia, el deseo de vivir, el deseo de luchar, y a nosotros no nos van a quitar eso. Tania, ¿qué responsabilidad tiene cada cubano dentro y fuera de la isla en mantener viva esta verdad? Yo creo que cada cubano tiene una responsabilidad grande en este tema de denunciar la mentira y mantener la verdad. No importa dónde estés, no importa en qué país estés, si estás dentro, buscar la manera de denunciarlos, de desenmascararlos, de mostrar quién es la verdadera dictadura cubana y no quedarte callado. De alguna manera u otra, expresar lo que sientes, denunciarlo mediante un amigo, miles de opciones, pero no quedarnos callados, señores. A ver si podemos acabar con esta
cáncer que es el comunismo en Cuba. ¿Cómo se transforma el silencio en acción, Tania? ¿Cómo transformamos ese silencio en acción? Muchas formas, porque inclusive, mira, antes había muy pocas personas que contaban con un teléfono, pero ahora somos muchos los que estamos afuera, inclusive ya de los que están adentro, que tienen un dispositivo. Y hay veces que les damos, por ejemplo, y reposteamos y le damos like a una publicación que ni siquiera que es vaya, no voy a menospreciar cualquier creación de alguien, pero saben a lo que me refiero, cualquier idiotez por decir algo, ¿ves? De eso y le damos un like. Sin embargo, a una denuncia, a una publicación donde está algo que inclusive te afecta a ti mismo, algo de eso, y sin embargo eso le pasamos con el dedito y no le damos ni un like. Entonces yo llamo a la individualidad de cada cubano, donde cualquier publicación que tú veas, de cualquier preso político, que ese preso político quizás no sea familia tuya, pero es un cubano. Tenemos que empezar a reconstruir los valores y la parte humana que se ha perdido, que ellos nos han quitado, la parte de esos valores donde nosotros no sentimos y vemos una publicación de un preso político y no, vaya, eso es, sabrá Dios, o sea, algo ajeno a nosotros. Y no es así. Tenemos que empezar a tener solidaridad con los nuestros, solidaridad con ese que está preso, que levantó su voz por un problema que tu madre o tu hermano o tu padre está viviendo, y eso tuvo el valor de denunciarlo y por eso está preso. Entonces todos tenemos una responsabilidad, porque aunque sea dar un like, eso es una responsabilidad que tú puedes hacer para que las denuncias lleguen a más personas. Yainiel, para cerrar, ¿qué esperas que provoque este episodio en quienes nos escuchan? Bueno, yo espero que este episodio no le quede indiferente a las personas, que al menos al vernos se le mueva algo dentro y que al menos una persona que nos vea pueda alzar su voz o pueda acercarse a nosotros y decir, mira, me está pasando esto, ¿de qué manera lo podemos denunciar? O al menos, como dice Tania, un like, un reposteo, un compartir. Ya con eso, aunque no lo creas, estás ayudando bastante a denunciar a la dictadura y a desenmascarar a todos esos vividores. Tania, ¿algo que decir? Correcto, es eso también. Y otra cosa que yo quisiera ver, que toda la diáspora en cualquier parte del mundo pudiera unirse por una sola causa y todos luchar brazo a brazo, haciendo la estrategia, creando, formándonos las realidades, porque esto es una lucha que hay que ganarla espiritual también, como decía María Corina, de forma espiritual, pero tenemos que creérnosla, tenemos que verla, tenemos que soñarla y tenemos que desearla, pero que a la vez necesita tener fortaleza, necesita tener buenas ideas y ayuda. Entonces, todos no resolvemos ningún problema, aunque también influyamos. Todo lo que hacemos tiene importancia. Desde el individuo, uno solito haciendo esto tiene importancia, pero bueno, que logremos unirnos, todo el exilio que se una para crear estrategias entre todos juntos, se lograrían grandes cosas y se moverían mucho, porque en muchos países del mundo hay organizaciones que a los gobiernos les exigen, ¿me entiende? Que le exigen a los gobiernos las denuncias en todas partes y para que logremos aislar a esa dictadura, igual que en estos momentos está aislado el narcoterrorista de Nicolás Maduro, logremos que esa dictadura, quitarle esos tentáculos, ir cortando uno a uno de esos tentáculos que la sostienen, porque se sostienen por muchos tentáculos y lograr desmontarlos y acabar con todas esas que lo financian, todo el financiamiento de eso. Y aquí se puede hacer mucho también con ahora que está Marco Rubio, que es un cubano americano y que conoce muy bien la región, conoce muy bien la dictadura cubana y el daño que ha hecho a este gran país y a esta gran nación. Cuba no necesita gritos vacíos, necesita voces firmes, voces que hablen por los que ya no pueden. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y también en nuestro sitio web www.alianzaporlalibertad.com, así como en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, and X. Este fue el episodio 3 de la Alianza Podcast y como siempre decimos, mientras haya un cubano con voz, habrá esperanza. Muchísimas gracias a ustedes dos. Libertad para Cuba y abajo la dictadura. Abajo la dictadura.